noches. Hoy voy a hablar sobre la interpretación trimilenaria del poder moral de Bolívar y su vigencia del siglo XXI. En 2024, Latinoamérica sigue enfrentando una paradoja. Tenemos democracia formalmente sólida, pero sociedad profundamente desiguales. La razón, tal vez porque olvidamos la idea radical que Simón Bolívar propuso hace 200 años, que el poder político debe estar sustentado no en la fuerza, sino en la ética colectiva. Hoy exploraremos por qué su concepto del poder moral podría ser la pieza faltante en nuestro rompecabezas político. Con contexto histórico. En 1819, mientras Europa se construía tras la guerra napoleónica, Bolívar pronunciaba en Angostura un discurso visionario. No hablaba solo de la independencia militar, sino de una revolución más profunda, la construcción de república donde la virtud ciudadana fuera el cimiento del Estado. Su modelo incluía una cuarta rama del poder, el poder moral, inspirado en la Atena clásica, pero adaptado a la realidad americana. Hoy, cuando el 85% de los latinoamericanos desconfían de su gobierno, según Latino Barómetro, cuando la corrupción devasta recursos públicos y la polarización nos divide, la pregunta es inevitable. ¿Y si Bolívar tenía razón? ¿Qué pasaría si nuestro sistema político exigiera, como él proponía, una rendición de cuentas éticas paralela a la justicia? El poder moral, anatomía de una revolución ética. Voy a hacer una breve definición. No era una simple cátedra de los valores, sino una estructura institucional. Bolívar lo describió como un sistema para purificar la sociedad mediante educación pública obligatoria en 1820, tribunales de honor ciudadano, premios y castigos morales administrados por el Estado. Fuentes filosóficas. Beberá de tres tradiciones: la paideia griega, formada integral del ciudadano; el republicanismo de Rousseau, virtud como la base del contrato social; el utilitarismo ilustrado, la ética al servicio del bienestar colectivo. Un ejemplo concreto es, en su proyección constitucional para Bolivia, 1826, propuso un aeropago moral, un cuerpo de sabios que vigilaría la conducta pública, no para imponer dogmas, sino para garantizar el poder, si sirviera al bien común. La crisis de legitimidad, diagnóstico bolivariano, critica al formalismo democrático. Bolívar confiaba de las constituciones que solo existía el papel. Su advertencia: las leyes son inertes sin hábitos sociales que las sustenten. Hoy lo vemos, países como marco jurídico avanzado, pero donde el clientelismo corroe las instituciones. Contraste histórico. Mientras Estados Unidos fundó su democracia, el liberalismo individualista, Bolívar soñó con un modelo comunitario. Hamilton: el interés personal mueve las naciones. Bolívar: solo la virtud colectiva la sostiene. Casos de estudio actual. Comparemos. Noruega, donde la educación cívica reduce la corrupción, versus Latinoamérica, donde el 60% cree que ser honesto no lleva al éxito. ¿No es esto exactamente lo que el poder moral buscaba cambiar? Reinventar el poder moral hoy. Propuesta concreta. Ministerio de Educación con enfoque en ética aplicada, no solo historia de la moral.
veedurias ciudadanas con poder vinculante como los ombudsman nórdicos, indicadores de felicidad pública junto al PIB como en Bután. Objeciones y respuestas. Suena utópico, pero miremos en Nueva Zelanda. La transparencia judicial redujo la corrupción en un 40% en 10 años. En Costa Rica, la abolición del ejército en 1949 liberó recursos para educación, creando la democracia más estable de la región. Experimento mental. Imagine un congreso moral electo por sorteo, como en la Atenas clásica, donde ciudadanos comunes evalúen la ética de las leyes. Locura, quizás, pero menos democrático que los lobbies actuales. En conclusión, síntesis filosófica. El genio de Bolívar fue entender la política no es solo administrar recursos, sino cultivar virtudes. Su poder moral era un llamado a rechazar el dualismo entre ética personal y política, reemplazar la coerción por la educación como el eje del poder, reinventar la democracia como un sistema con responsabilidad ciudadana. B. Llamado a la acción. Esto no es un debate histórico, sino una hoja de ruta. Les dejo 3 desafíos como ciudadanos. Exijamos que la ética sea métrica de gestión pública. Como educadores, enseñemos que la política sin moral es tiranía técnica. Como latinoamericanos, reclamemos el derecho a soñar en grande, como lo hizo Bolívar. En 1830, Bolívar murió pensando que había arado el mar, pero hoy, cuando millones exigen dignidad, su semilla revive porque el poder moral no era un capítulo olvidado de la historia, era una profecía que estamos obligados a cumplir. Muchas gracias.